privilegio, un orgullo ser parte de esta generación. Sé que lo que esperabas era a tu candidato. Y de repente aparece el Alex Nava. Es un privilegio. Para muchos de ustedes, sí, podemos pensar es un cierre del Mastermind, pero en realidad es un parteaguas por lo que he escuchado, un parteaguas en sus vidas. Ha sido un parteaguas este Mastermind de la vida de muchos. Y para los 21 es un brinco de crecimiento profesional, personal, y será un privilegio ser parte de tu audiencia. Porque voy a estar ahí deseoso de que me transmitas tu mensaje. ¿Cómo construir una conferencia memorable? Soy ingeniero, la ingeniería detrás de una conferencia memorable. 28 de agosto del 63, una manifestación que paralizó todos los Estados Unidos y todo el mundo estaba pendiente porque enfrente del Memorial de Lincoln se juntaban para demandar derechos de los afroamericanos, derechos legales, derechos civiles, derechos de salud, derechos educativos, 250,000 personas. ¿Qué influencer hoy es capaz de poner 250,000 personas en un live? Tony Robbins llega a 150,000, 200,000 quizá. 250,000 personas live, en vivo, presentes. 250,000 almas, vidas, 75% afros, 25% blancos, para escuchar 9 exposiciones. ¿De cuántos nombres te acuerdas? ¿De cuántos expositores te acuerdas? De uno. La verdad es que de los otros 8, pues bueno, un medio nercillo como yo, pues sí, a lo mejor me acuerdo de Randolph Walton, que fue el organizador de la marcha, y John Lewis, un político radical, sí, pero eso es alguien que se metió a estudiar. La realidad es de que el mundo solo recuerda a uno. El doctor Martin Luther King da en ese momento el discurso que es considerado por las listas más prestigiosas de clasificación de narrativas, la American Rhetoric Award, una publicación inglesa muy famosa, The Guardian, la revista Time, que a veces no es tan rigurosa en sus análisis, pero es muy, muy popular. Consideran el discurso el mejor discurso, el discurso más memorable del siglo XX. Y si lo buscas en las inteligencias artificiales, te va a aparecer. Luther King era parte de 6 del Big Six, pero a partir de ese día, ¡fum!, se destaca y empieza a lucir más, a tener más presencia. ¿Eso qué hizo? Apuntaló su marca personal. Esa conferencia, ese momento, 18 minutos, bueno, en realidad fueron 17, marcaron un antes y un después en su vida, que ya venía con un activismo muy fuerte, lo catapultan. Año siguiente, persona del año en la revista Time, premio Nobel de la Paz, y 5 años de una experiencia y un activismo extraordinario hasta que trágicamente lo matan en 1968. Digo, no es el desenlace que estamos esperando para nadie, ¿eh? Pero esa es la capacidad de aprovechar el momento que te regala la vida. Hay espacios, o sea, todo hasta aquí, ¿eh? Lo último no se lo deseo a nadie. Hay momentos que te regala la vida donde hay un micrófono. Hay momentos donde te regala la vida donde hay un micrófono y audiencia. Y si la vida te regala un micrófono y alguien te regala la atención, haz que tu voz suene y se haga algo memorable. Si la vida te presta un micrófono y si alguien te regala su atención, haz que ese momento merezca quedarse en su memoria. ¿Qué es esto? Memorable. Memorable significa algo que es digno de ser recordado. En las redes sociales peleamos por atención. En las conferencias no peleamos por atención. Peleamos por la memoria. Con todo respeto, cualquier conferencista que estamos aquí, lo mínimo que debemos hacer es captar tu atención, lo mínimo.
lo más importante, lo más relevante, la labor más heroica y grandiosa que tenemos los expositores es que te quedes quedarse en tu memoria, en la memoria de la audiencia. ¿Y qué? ¿La persona? No. ¿Lo que hicimos? No. ¿Las diapositivas? No. Si se queda está bien. Pero ¿sabes sobre todo qué? Una idea. Porque una idea puede cambiar y enriquecer una vida. Una conferencia memorable es aquella que instala una idea en la mente de la gente, que la gente se la lleva y eso le cambia dramáticamente su vida. Eso es lo que queremos que pase hoy con 21 semillas que nos van a compartir ahorita. 21 semillas que nos quede algo en la mente y digamos, wow, gracias, y es un privilegio escucharte. Y estoy convencido que va a ser un privilegio escuchar a las 21 personas que van a estar acá al frente. ¿Cuántas conferencias se dan al día? 50,000, es un estimado, nadie cuenta esto. 50,000 discursos se dan al día de manera presencial. ¿Qué es esto? 50,000 audiencias de 50 o más en el mundo en formato presencial, de las cuales 3,000 a 5,000 suceden en América Latina. ¿Cuántas de estas crees que son memorables? 20% dejan al menos una idea que se recuerda por algunos días. Un 5% permanecen en la memoria un poquito de una semana o al mes. Y solamente el 1% llegan a ser realmente memorables. Una de cada 100 realmente se queda en la memoria de la gente. Muchas conferencias muy buenas, conferencias emotivas, conferencias extraordinarias, pero no todas se quedan en la memoria. Piénsalo, tú en el más tendrás aquellas cosas que vas a recordar toda tu vida. Y no solo las experiencias que tuviste abajo, la experiencia de los conferencistas. Y entonces algunas de ellas vas a decir, esta fue verdaderamente memorable. ¿Cómo hacerlo? Y aquí está la clave para ganar el concurso. Bueno, al menos el cómo yo evalúo una conferencia. Y al menos el cómo, son los 3 grandes bloques que siempre los seres humanos de diferente forma evaluamos o inconscientemente utilizamos para juzgar, para elegir qué es aquello que vamos a guardar en la memoria. 3 bloques de construcción. El primero se lo saben los que hemos compartido tiempos, talleres y los que recuerdan mi participación en el primer módulo, estructura. La base es la estructura, el storyboard, los 4 elementos, héroe, dolor, sueño, villano. Tener mal eso puede hacer un caos en la conferencia. La regla de 3, es decir, lo que hizo Jesucristo, 2 elementos en lugar de 700 y tantos mandamientos, 3 puntos lo que hizo Jobs en lugar de dar 50 características. Aquí nos explican metodologías, aquí se explican 2 o 3 puntos. Una cosa es escribir un libro y otra cosa es dar una conferencia de libro. Son cosas muy distintas. Seguir el índice para dar una conferencia no es necesariamente la mejor estructura. Entonces, primero es estructura. Sobre eso, y de eso hablamos 2 horas. Sobre eso se construye la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La puesta en escena, las metáforas, las analogías, la música, los globos, los rayos láser, los drones volando, la iluminación bajando, los momentos dramáticos, los momentos emocionales. Emoción y lógica. La emoción que hace despierta la acetilcolina. La lógica que hace clava el conocimiento. Acetilcolina y conocimiento hacen una mancuerna extraordinaria. Sin emoción no hay aprendizaje. Pero podemos emocionar y si no tenemos una gran estructura, pues tampoco tenemos algo que se ancle. Tenemos un momento emotivo, más no un momento memorable. Hay diferencia entre momento emotivo y momento memorable. Hay buenos conferencistas que hacen momentos emotivos, pero no necesariamente momentos memorables. Memorables son las ideas que conserva la gente. No es recordar lo que hizo, es recordar lo que dijo. Y lo que se hace es para que recordemos lo que dijo. Si vamos a poner una foto de la familia, es para recordar una idea que voy a decir. Si voy a utilizar música, es para recordar una idea que voy a decir. Si voy a hacer cualquier interacción con la gente, es para recordar una idea. No es para que se recuerde el momento, es para que se recuerde la idea. Porque eso es lo que cambia la vida de la gente. Y al final, pues sobre eso se construyen las habilidades de comunicación.
Es decir, esto es algo con lo cual pues, se trabaja toda la vida. Uno va mejorando sus habilidades de comunicar, tanto verbal como no verbal. Entonces, 3 elementos: estructura, la parte lógica; experiencia, la parte emotiva; habilidad de comunicación, la experiencia que vamos teniendo en el escenario. Si quieres saber en qué se va a fijar uno de los jueces, ¿puedo decir yo? Ahí está. ¿Y a qué le doy más importancia? Ahí está, ese soy yo. Así soy yo. Estructura, experiencia y habilidades de comunicación. Puede ser, conforme pasa el tiempo, que la experiencia se va volviendo cada vez más robusta, porque tenemos más elementos. ¿Cuántos elementos no existen para generar experiencias? Muchísimos. O sea, tan solo estas cosas que están girando ahí es experiencia. O sea, las luces, los fondos, los matices, todo es experiencia. El arte escénico, lo que hizo Nayo de disfrazarse de mago, es experiencia, 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 experiencia. Conforme la experiencia se hace más amplia, ¿sabes cuál es la responsabilidad? Que la estructura tiene que ser del mismo nivel. ¿Qué pasa cuando la experiencia es así? Muy emotivo, pero la estructura es así. Te voy a decir qué pasa. ¿Tú ubicas las michelocas? Bueno, resulta que a la michelada, que ya es una cerveza un poquito modificada, que le ponen limón, hielo, más, le agregan cada cosa. Resulta que le agregan camarones, tamarindo, pepino, piquín, rábanos, chamoy, tabasco, salsa catsup, o sea, y aceitunas. ¿Y qué tiene? Dice, y a mí me gusta y pago por ella. Pues como hay clientes, pues por eso se vende, ¿no? Resulta que la base es cerveza, pero queda tan diluida que lo que menos piensas es que estás tomando una cerveza. Cuando tú le pones mucha experiencia a una conferencia y poca estructura, poco mensaje, lo que haces es una micheloca. En serio, haces una micheloca. O sea, mucha experiencia, un montón de cosas, pero no hay mensaje. Oye, pues estuvo bien divertida la conferencia. ¿Y de qué habló? Ni me acuerdo. Pero no tienes idea, nos paramos de cabeza, saltamos entre las bancas y luego salió un robot que empezó a hacer cosas. ¿Y cuál era el tema? Pues era el tema algo de ser tu mejor versión. No, pero habló un poquito de mentalidad. No, habló de relaciones, ¿no? Bueno, yo le entendí que era conexión. Bueno, yo me quedo con la frase del final. Haz lo mejor que puedas hacer todos los días de tu vida. Una micheloca. Y hay de michelocas a michelocas. Vean la grosería que existe. Un pollo rostizado allá adentro. No, gracias. Exacto, no, gracias. Pero ¿sabes qué? El problema no es que haya gente que las crea. Hay gente que las consume. Imagínate, por favor, no cometas el error del salir del más y cuando tengas un escenario, hacer esto, por favor. No hagas una micheloca, por favor, no. Si tienes que escoger entre producción y estructura, yo diría, honra la estructura y sobre eso, prodúcele. No hay como una buena michelada. A ver, el centro es la cerveza y agrégale si quieres un poquito de tabasco y si quieres un poquito de limón, un poquito de sal, escárchala, hielito y se acabó. La base es la cerveza, la base de una conferencia memorable es la estructura. Resulta que aquí entre nos todos hemos hecho alguna vez una conferencia tipo micheloca. Todos. Y lo peor del caso es que algunas están en YouTube. Y lo peor del caso es que no están en tu canal, sino alguien las subió. Y resulta que en una conferencia de hace 14 años,
en la UNAM, me invita a dar una conferencia de emprendimiento y me aventé una micheloca. O sea, en serio, pero el problema es de que yo no tengo control sobre ese canal. Ahí está, existe. Mira, hay gente tan gentil que tiene hasta 15, bueno, uno de ellos es el mío, pues ahí se nota, ¿no? Entonces, o sea, 15 likes. Antes había dislikes, ¿no? Y entonces marcaban y entonces ahí debieron haber aparecido. ¿Qué es lo que yo hacía? Metía un montón de historias. Considero que una de mis fortalezas es ser un buen storyteller referente a ejemplos, a historias, a anécdotas, analogías y demás cosas. Pero le metía una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y hacía una verdadera micheloca. Ahí hay un claro ejemplo. Y todos seguramente tenemos alguno en nuestro haber. Debemos entender que la experiencia siempre amplifica un mensaje bien estructurado. ¿Estoy a favor de la experiencia? Sí. ¿Estoy a favor de los globos? Sí. ¿Estoy a favor de las luces? Sí. ¿Estoy a favor de las guitarras? Sí. ¿Estoy a favor de que alguien cante en el escenario? Sí. ¿Estoy a favor de que alguien baile en el escenario? Sí. ¿Estoy a favor de que alguien se siente en el escenario? Sí. ¿Estoy a favor de que alguien se baje, hable desde atrás? Sí. ¿Que alguien se disfrace y se caracterice? Sí. Siempre y cuando sea para amplificar un mensaje estructurado. Para hacerlo visible, para que luzca, para que brille. No para que brille el expositor, para que brille la idea. Volvamos a nuestro ejemplo base, Martin Luther King. ¿Qué hizo este señor? El fragmento más icónico de su conferencia. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Ok, es icónica, no había PowerPoints, no había música, pero había su memoria y él cita la Biblia, cita himnos afros, hace analogías, es vulnerable, tiene un momento de humor extraordinario cuando dice ni modo que la banca norteamericana está en bancarrota para los negros y bueno, y la gente sonríe y se ríe en ese momento. Su fuerza escénica, su impetuosidad, su dicción es extraordinario, pero lo que tuvo ese día Luther King fue una estructura majestuosa. Brevemente hace una referencia al momento histórico que están enfrentando en ese momento. Están frente al memorial de Lincoln y habla de ese contexto. Después se mete al dolor porque habla acerca de la traición a la promesa histórica que les han hecho a los norteamericanos y específicamente a los negros en la Constitución, y habla de que 100 años después sigue habiendo injusticia. Luego se mete al villano y dice que el villano es un cheque que no tiene fondos,
que le han dado a ellos. Una analogía majestuosa, memorable, y dice: no podemos quedarnos conformes con el gradualismo. Después se mete al héroe y luego habla de la regla de 3. Hace 3 momentos y dice: now is the time, usando la anáfora como un elemento retórico, y habla de 3 cosas que es el héroe: su lucha con dignidad. Número 1, dice, es una lucha espiritual. Número 2, es una lucha unidos, no solo los negros, sino con los blancos también. Y es una lucha de insatisfechos. Y cierra con el sueño, que es finalmente no ser juzgados por el color de su piel, sino por la grandeza del carácter. Este storyboard lo vimos en la entrega número 1 y se llama storyboard aristotélico. Gracias. Storyboard aristotélico, y es el storyboard que utilizó Martin Luther King para el discurso más memorable. Eso está estructurado. Esto es una joya de estructura con una habilidad de comunicación y con una cantidad de elementos retóricos extraordinarios. ¿En qué momento dejé de hacer michelocas? En el momento en el que les contaba en la entrega pasada, me involucro en el ecosistema de las TED Talks 2014. Tengo la oportunidad de ser uno de los primeros en hacer eventos TED en México. Llevo ya, y tengo la fortuna de tener 11 años en el ecosistema de las TED Talks, en donde he tenido 3 roles: organizar, preparar speakers y dar charla TED. Hoy en este momento solamente preparo speakers para los eventos TED, específicamente con 2 universidades, TEC de Monterrey y la Universidad Panamericana. Son como los principales lugares en donde preparo speakers. Y básicamente ahí pude descubrir el tipo de entrega que hace que una conferencia sea memorable. Básicamente, en estos 11 años, y esa es la foto del último evento TED en el que estuve participando, en TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, nos dimos cuenta que había una estructura que TED promovía. Y como ingeniero y con una firma de capacitación, dijimos: saquemos el diseño instruccional para llegar a eso. Eso es justamente lo que les dimos en la primera entrega. El diseño instruccional para construir este tipo de conferencias. Sí, fue muy ágil, pero ahí está, lo debes de tener en tus notas. Honra esa estructura y sobre ella constrúyele la experiencia. La realidad es de que yo no te puedo decir: oye, Alex, ¿y hoy ya construyes conferencias memorables? Híjole, ojalá lo consiga. Créeme que mi esfuerzo consciente, intencionado, es cada vez que las personas como tú me regalan su atención y la vida me presta un micrófono, anhelo hacerlo memorable. Si se logra o no, ya es una decisión y una circunstancia de la audiencia, una elección con base en el esfuerzo, la entrega que uno hace al frente. Pero lo que sí te puedo decir es de que más allá de que si eso no es memorable, eso sí está siempre en mi intencionalidad. Y eso es lo que se espera de cualquier persona que se para al frente, la intencionalidad de hacerlo memorable. Voy a cerrar con 2 historias. La primera tiene que ver con una filia muy grande que tengo por Winston Churchill. O sea, para mí es uno de los personajes más icónicos en la historia. Lo admiro, lo respeto con toda su cantidad de defectos, pero sus virtudes están sobresalientes. Uno de los mejores oradores que dio el siglo XX y la historia de la humanidad. Y para mí, en lo personal, mejor que Luther King. Esa es mi visión personal. Así uno de repente juzga cuando tiene una filia, ¿no? Me encanta la historia de Churchill. Y a pesar de que su voz es gangosa y eso y lo otro, y medio lenta, construía narrativas icónicas. Churchill ganó un premio Nobel, y no fue el premio Nobel de la Paz, fue el premio Nobel de Literatura, por la extraordinaria forma de escribir y de narrar. Su discurso más icónico: we shall fight on the beaches, ¿no? Debemos pelear en Francia, debemos pelear en las playas, debemos pelear en el aire, debemos pelear en cualquier momento, o sea, debemos pelear, nunca nos vamos a rendir. Mensaje icónico, le cambia la historia emocional a Gran Bretaña. Tuvo una narrativa perfecta, no nos da tiempo a analizarla. También usó
Usó un storyboard aristotélico, extraordinaria conferencia de 15 minutos. Si tú buscas en ChatGPT mejores conferencias o en Gemini o donde quieras, mejores conferencias del siglo XX, te aparecerá sin duda en algún momento Churchill, el número 3, número 5, dependiendo de los gustos de la inteligencia artificial. En la lista del Alex Nava, pues sí se aparece en el número 1 dándose un mano a mano con el I Have a Dream. Pero ¿sabes lo que hizo antes de dar esta charla? Ya la tenía estructurada, practicada, diseñada, pensada. Fíjate lo que hizo. Abandona la limusín y se va al metro. Baja al metro. Minutos antes de que esté la persona acá al frente, está allá afuera platicando con los meseros. Bueno, Churchill, antes de estar en la Cámara de Comunes, estaba en el metro. Son imágenes de una película, evidentemente. La gente se sorprende que hace Churchill en el metro. ¿Y a qué fue al metro? ¿Sabes a qué fue? A contarle su mensaje a la gente. A la gente, a amas de casa, a niños, albañiles, carpinteros, jornaleros, profesionistas. Dijo, voy a hablar de esto, ¿qué piensan? A ver, primer ministro, ¿está validando su mensaje con la gente del metro? Sí. Lo que sucedió ahí fue memorable porque entonces la gente le dice lo que queremos. Digo, parafraseado, es lo que vas a decirnos. Y Churchill sale con la fuerza a decir, este es el mensaje. ¿Sabes qué hicieron ayer? Todos los speakers que van a estar aquí validaron su mensaje. ¿Con quién? Con su equipo. Lo compartieron, lo abrieron, lo nutrieron, se retroalimentaron. Y esa es una de las prácticas más fascinantes que podemos hacer siempre por respeto al público. Validar nuestro mensaje. Lo que hizo Churchill fue un acto de humildad y lo que hicieron ayer ustedes al exponer su mensaje, al dejarse nutrir, al dejarse ayudar, es nutrirse con las voces de otros, pero a partir de su humildad. ¿Sabes por qué hay tanta energía por los equipos? Porque se siente, es nuestro proyecto. Hay un vocero, pero es nuestro proyecto. Imagínate cómo se sintió esa gente, decir, oye, el mensaje que le está dando a toda la nación, transmitido por la BBC, que está llegando a Estados Unidos, que está escuchando Hitler, que está escuchando al pueblo británico, vino y nos lo contó antes y lo validó con nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble! Una metodología construye el mensaje, pero la humildad lo perfecciona. Nunca dejes de validar tus mensajes con otras personas. Para mí esto es vital y una de las cosas que me ha encantado es siempre tener alguien con quien rebotar mi mensaje. De hecho, la última edición a esta charla fue ayer en la noche contándosela a mi esposa. Y le estaba contando un poco cómo va el recorrido de la charla por la importancia de verla con otros ojos. Y a partir de ahí surgieron algunos recortes, algunos reajustes. Y yo valoro y aprecio muchísimo poder recibir ese tipo de retroalimentación porque es un tesoro. No importa qué tan grande seas, no importa. No importa, y ojalá que haya muchos aquí que llenen estadios. No importa que tengas lives con 100,000, 200,000, 500,000 personas. No importa que batas el récord de Luther King. Siempre puede haber una gran oportunidad de elevar tu mensaje y se trabaja desde la humildad, desde la disposición a decir, este es mi contenido, ¿qué consideras que se le puede agregar? Y no todo lo que te diga lo tienes que agregar, si no te va a salir la micheloca otra vez. Pero sí es agarrar y verlo con otros ojos y entonces validarlo y filtrarlo. Por último, oportunidades para ser memorable toda la vida. Y de repente aparecen de manera fortuita. Halle Berry, ganadora del Oscar 2001. Primera mujer afroamericana en ganar el Oscar. Discursos más memorables del Oscar. Aparece siempre Halle Berry. En un minuto hizo algo extraordinario. ¿Fue emotivo? Sí. ¿Fue sorpresivo? Sí. Pero esa narrativa que dio ese día ya la tenía planeada. Solamente que fue la emoción. Segurísimo. ¿Qué hace Halle Berry? Después de una conmoción,
no esperaba ganar, y menos contra Nicole Kidman por Moulin Rouge. This moment is so much bigger than me. Así abre. No se trata de mí. Esto es de un momento histórico que es más grande. Wow, una frase de apertura extraordinaria. Luego dice, este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne y Diahann Carroll. 3 mujeres, actrices afroamericanas, que habían tenido oportunidad de ganar ya antes el Oscar y no lo habían conseguido, es decir, sus antecesoras. Es para mujeres que están al lado mío, es decir, contemporáneas de ella que han peleado pues esa batalla de la inclusión de las mujeres afroamericanas en la industria cinematográfica. Jada Pinkett, Angela Bassett y Vivica Fox. Segundo momento. Regla de 3. 2 veces, 3 momentos, 3 nombres. Y después, frase de cierre. Este premio no es para mí. Es para cada mujer de color, sin nombre, sin rostro, que ahora tiene una oportunidad debido a que la puerta se ha abierto esta noche. Joya de presentación. A ver, esto no es de que ya gané el Oscar, voy a ver qué digo, voy a subir al escenario y voy a decir este momento es más grande que yo. O sea, la mujer está conmocionada. Pero ella, ¿qué es lo que hacen los que son nominados al Oscar? ¿Qué pasaría si gano? ¿Qué diría? 1 minuto, 58 palabras. Son 58 palabras de los discursos más históricos, icónicos y memorables en la historia del Oscar. Eso se puede lograr. Y con la emoción del momento. Ya tienes tu discurso. Y eso es para los 21 participantes. Ya lo preparaste. Ya está estructurado. Ya tienes tus 58 palabras. Ya tienes tu experiencia montada. Ya te lo nutrió con humildad este grupo de extraordinarios compañeros que te tocaron en el equipo. Ya te empoderó tu líder. Bueno, espero que te haya empoderado tu líder. Y luego el equipo, ¿no? Ya te la creíste. Y si no, ya créetela, por favor, porque te voy a ver en unos minutos. Ya lo abrazaste. Es una realidad. 3 minutos para dejarnos algo en nuestra memoria. Te pido, por favor, que lo disfrutes, que lo sientas, que lo compartas. Dánoslo. No se trata de ti, no se trataba de Halle Berry, se trata de darnos un mensaje. Quiero, y estoy seguro que los jueces queremos escucharte. Regálanos tu historia, regálanos tu idea. No hemos tenido a lo mejor con varios de ustedes pláticas profundas, pero déjanos conocerte en 3 minutos. Déjanos decir, wow. Sí, sácanos la lágrima, sácanos la risa, sácanos la emoción, llévanos a los recuerdos, pero ánclanos una idea que merezca ser recordada. Siente el momento de estar aquí. Y si ya tienes una estructura, deja que la estructura te guíe y vive la emoción del momento. Si la vida te presta un micrófono y si alguien te regala su atención, haz que ese momento merezca quedarse en su memoria. Felicidades a todos los participantes que van a estar acá al frente. Deseoso de escucharlos. Que tengan excelente tarde. Estaré aquí viéndoles, escuchándoles, sintiéndoles y esperando con ansias recibir al ganador. Jorge, muchas gracias y muchas felicidades a todos.